Voy a comenzar compartiéndoles esta palabra para iniciar esta reflexión sobre los pecados de la lengua. Voy a leerles del apóstol Santiago en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: Hermanos míos, no pretendáis muchos ser maestros, sabiendo que tendremos un juicio más severo, porque todos caemos con frecuencia. Si alguno no peca de palabra, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos frenos en la boca a los caballos para que nos obedezcan, dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean tan grandes, y las empujan vientos fuertes. Un pequeño timón las dirige a donde quiere la voluntad del piloto. Del mismo modo, la lengua es un miembro pequeño, pero va presumiendo de grandes cosas. Mirad qué poco fuego basta para quemar un gran bosque. Así también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad es ella, de entre nuestros miembros, la que contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida desde el nacimiento. Todo género de fieras, aves, reptiles y animales marinos puede domarse, y de hecho ha sido domado por el hombre. Sin embargo, ningún hombre es capaz de domar su lengua. Es un mal siempre inquieto y está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a quien es Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso mana de una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? ¿O puede, hermanos míos, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco una fuente salada puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Yo pienso que uno de los tormentos más grandes que vivimos nosotros es todo lo que hemos hecho con esta lengua. ¿Cuánto nos ha costado? Y entre más años tenemos, más entendemos las graves consecuencias de lo que es la lengua. Muchas veces vivimos consecuencias del resto de nuestra vida. Se pierden amistades, se dicen cosas que nosotros quisiésemos jamás hubiesen salido de nuestra boca. Es tan fácil decir cosas que brotan de un corazón angustiado, un corazón frustrado, un corazón resentido, atormentado, atribulado, y a veces con rabia descargamos una serie de sentimientos que solo hacen daño. Le hacen daño al prójimo, nos hacen daño a nosotros. Ustedes se han dado cuenta el poder que tiene lo que la lengua proyecta, que a veces quedamos rojos, encendidos, sentimos un calor en todo el cuerpo solo por una palabra que dijimos, por una palabra que gritamos. Y hay una cosa todavía más increíble, y es que la lengua también habla aunque no pronuncie las palabras. Esas son las murmuraciones, pero esas murmuraciones están siendo manejadas por la lengua, porque usted está trabajando con la lengua en silencio. Pero esas a veces son más mortíferas que las palabras mismas, porque por eso es que se llama la murmuración como un pecado grave, cuando uno está pensando mal y murmurando del prójimo y no lo está pronunciando, pero lo está diciendo, lo está sintiendo. Hay personas que tienen conflictos con otros y deciden no discutir más, se quedan en silencio, y a veces ese silencio es más peligroso que las palabras. Eso pasa en los matrimonios, en las amistades, en los novios, que de repente tienen algún problema de comunicación y se dejan de hablar, y uno castiga al otro con el látigo del desprecio,
que es el silencio, pero un silencio sarcástico, un silencio pues cruel. Y esa es la misma lengua. La lengua está trabajando ahí, porque eso tiene palabras en silencio. Por eso, una de las disciplinas espirituales más importantes es el dominio de la lengua, aunque el apóstol Santiago nos enseña que el hombre nunca ha podido dominar su lengua. El ejemplo que yo les daba en la charla anterior sobre el matrimonio católico, les decía a ustedes que el hombre tiene capacidad de hacer muchas cosas, pero cuando se trata de controlar sus impulsos, sus sentimientos, sus pasiones, ahí vienen esos instintos animales que nos llevan a nosotros a hacer cosas que no queremos. Como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y la lengua es uno de esos látigos que tenemos nosotros que a veces no podemos controlar. Por eso la Iglesia nos enseña a través de los santos, los padres de la Iglesia, todo el trabajo que se ha hecho a través de los siglos, buscando la perfección, buscando cómo servirle mejor a Dios y al prójimo, cómo cumplir esos dos mandamientos de los que nos habla Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Para eso necesitamos domar nuestra lengua, porque la lengua nos puede separar del amor de Dios y del amor al prójimo, simplemente. Y hay muchas formas de iniciar una disciplina en la cual podemos contenernos, no para murmurar, sino para no decirlo, para ahogar esas pasiones y no dejarlas que salgan, que broten, porque hacen daño cuando brotan. Es humano y no es pecado el tener malas ideas. Lo que es malo es ejecutarlas. Por eso, ya sea ejecutarlas en forma de murmuración o encarnarlas, materializarlas en palabras. Y por eso la disciplina espiritual sobre la lengua consiste en poco a poco concientizarse más y más de lo importante que es medirse en lo que decimos y en lo que pensamos, medirse. Y esa prudencia nos va dando coherencia en el pensamiento, en el sentimiento, en la pasión y en la palabra. Y nos hacemos personas más caritativas, más tolerantes, más amables y compasivas, porque eso es lo que nos va dando la disciplina de este látigo. ¿Cuánto daño no hemos hecho como padres de familia a los hijos por las cosas que les hemos dicho? Ustedes se dan cuenta, una madre frustrada dice: este nunca va a aprender nada. Es como casi una maldición a un niño de 7 años, de 6 años, de 8 años, que apenas se está formando, y le salen semejantes palabrotas a la mamá de la boca o al papá, y se dicen cosas que yo creo que cada uno de nosotros nos acordamos de algo que nos dijo el profesor en el colegio, o el padre o la madre, o un hermano, un vecino, un tío, que nos dijo algo que nos golpeó tanto que hoy todavía nos acordamos. A todos nos ha pasado. Así haya sido un loco en la calle que nos gritó algo y nos maldijo. Son palabras que llegaron y hicieron daño. Por esa razón, cuando se hace un exorcismo, la Iglesia tiene todas estas oraciones, que generalmente las más efectivas son en latín. Por alguna razón, el latín es el idioma de la Iglesia, y Satanás lo odia. Generalmente, casi todos los exorcismos están escritos en latín. Me refiero a los exorcismos de la Iglesia. Hay muchos en desobediencia y todo esto, a pesar de que son ejecutados por sacerdotes. Pero eso no quiere decir que yo estoy diciendo que si un sacerdote exorciza en el idioma local donde está haciendo algo malo. No, estoy hablando de que es un lenguaje. El diablo detesta eso, y por una razón especial la Iglesia entiende que ese idioma y esas palabras son seleccionadas específicamente para arrojar demonios. Ustedes tienen memoria de las lecturas que han hecho de la palabra en el Evangelio, de varios pasajes donde Jesús exorcizó demonios, exorcizó judíos que llegaron donde él, a veces hasta extranjeros, y los exorcizó con 2 o 3 palabras. Les decía algo,
les ordenaba algo. Y esas palabras eran importantes. Jesús no se quedó en silencio. Siendo Dios, Él podía quedarse en silencio, pero es que Él nos estaba enseñando el camino. Y por eso Él nos enseñó lo que teníamos que decir. Y Él decía, déjalo, sal de él, ¿cómo te llamas? Todo eso decía Jesús. Y esas palabras son definitivamente importantes. Ustedes saben el poder que tiene la oración. Hay oración claramente contemplativa, donde no hay palabras, sino que hay ese amor. Eso es la oración más perfecta. Pero la oración común, que también es perfecta, porque nos la ha enseñado el mismo Señor, como el Padre Nuestro, son palabras que son tan increíblemente perfectas, que si nosotros conscientemente las rezamos, nos estamos liberando, nos estamos sanando, nos estamos educando, nos estamos disciplinando, solo con el Padre Nuestro, porque tiene todo lo que necesitamos decirle al Padre, todo, y al mismo tiempo sin cometer ninguna falta, sin hacer falsas promesas, sin decirle cosas que no tienen sentido, porque en el Padre Nuestro está todo. Una de las cosas más importantes en el Padre Nuestro es: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esa es una oración tan perfecta porque el Señor nos va a perdonar a nosotros de acuerdo a lo que nosotros perdonamos, porque eso es lo que estamos pidiendo a Él. Entonces, si yo no perdono mucho, el Señor tampoco me perdona mucho. Pero yo no le dije una mentira. Le dije, perdona mis ofensas, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a perdonar exactamente como tú perdonas. Si uno no está consciente de la oración, está pensando que el Señor, por haber orado esa oración, a pesar de que uno no perdona lo suficiente, le va a perdonar a Él más de lo que uno perdona. Me va a perdonar a mí más de lo que uno perdona, más de lo que yo perdono. Ahí se equivoca uno. Por eso es que es tan importante reconocer la palabra, y especialmente la palabra de Dios, y conocer el poder que hay detrás de la palabra. Y esa palabra se encarna en nosotros a través de esta lengua, que nosotros la pronunciamos, y tiene poder. Muchas veces estamos agobiados y tenemos una pesadez increíble por los eventos de la vida, y oramos y de pronto encontramos paz. Cuando oramos con sentimientos verdaderos, con pasión, con fe y con esa esperanza de que esas oraciones son reales, de que esas oraciones tienen espíritu, de que esas oraciones llegan a Dios, de que esas oraciones nos van a proteger y nos van a recuperar esa paz que tanto necesitamos, y en sí lo logramos. Y también el Señor nos enseña cómo es que entre más corrijamos esta lengua y más nos preocupemos de cómo vivir la palabra en nuestro corazón, más nos va a premiar. Ustedes saben que el Señor dice, no es lo que entra en el hombre lo que le hace daño, sino lo que sale de su boca, porque es en el corazón donde se fraguan todos los adulterios, los asesinatos, la avaricia, todo se fragua en el corazón. Y lo que entonces después del corazón, ¿qué pasa? Sale por la boca. Y esto entonces es lo que daña al hombre, lo que le sale al hombre, no lo que le entra. Por eso en esas discusiones con los fariseos, los saduceos, los escribas que eran escrupulosos y se preocupaban tanto de lo que comían, de lo que no comían, de lavarse las manos, todas cosas externas. Y en la realidad era que ellos no eran personas santas y tampoco eran obedientes a Dios. Hacían todo correcto en la ley, pero no tenían amor. Y el Señor les enseñaba de que todos esos escrúpulos que tenían no les servían de nada, porque el corazón lo tenían mal. Y entonces lo que los dañaba a ellos no era que no se lavaran las manos, ni que no comieran cerdo, ni que no comieran esto, sino que lo que los dañaba era lo que salía de sus bocas, porque en sus corazones tenían todo maleado. Por eso los llamaba raza de víboras. Y después, cuando ya los apóstoles estaban predicando la palabra por todas partes, ustedes conocen ese pasaje donde
el Señor, en una visión que tuvo Pedro, le mostró esa sábana que bajaba del cielo llena de diferentes animales y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro estaba escandalizado porque él tenía la formación de los judíos, y los judíos decían: no puedes comer de esto, de esto, de esto, de esto. Pero el Señor le mostró que comiera de todo. Y esto era una contradicción a su religión. Pero después se lo llevó, llegaron esos emisarios de un romano y se lo llevó a donde ellos, que eran paganos, y les llegó el Espíritu Santo y entendió que lo que le estaba mostrando el Señor era que Él también había venido por los gentiles, que comían de todo. Pero no solamente era la comida física, sino también la comunión entre todos los pueblos, entre todas las razas y religiones, pero que todos llegaban a Dios a través del Evangelio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo que entra en nosotros lo que nos hace daño, sino lo que sale de nosotros. Nosotros mismos nos hacemos daño. Y por eso hoy acá, si hacemos un examen de conciencia, nos daremos cuenta que el peso de las palabras que han salido de nuestra boca es inmenso. El apóstol Santiago, creo que es el apóstol Santiago, el apóstol San Juan también, dicen que toda palabra que sale de nuestra boca está en el libro de la vida, toda palabra. Obviamente que el sacramento de la confesión es una forma de iniciar esa paz con Dios por todo lo que hemos dicho, porque nosotros nos confesamos y podemos decirle al sacerdote que por favor nos perdone todas las palabras que han salido de nuestra boca, que han hecho daño al prójimo, que han ofendido a Dios y que nos han hecho daño a nosotros mismos. Y eso de por sí nos da una liberación de esa carga que llevamos por haber hecho ese mal. Pero al mismo tiempo tenemos ese territorio de reparación que tenemos que recorrer, el cual lo logramos hacer con perfección si estamos constantemente pendientes de no cometer más ese tipo de errores, de no permitir que esas palabras ofensivas salgan de nuestra boca, que no maldigamos a nadie, que no juzguemos a nadie, que no critiquemos a nadie, que no murmuremos. Y yo sé que esto es muy fácil hablarlo, pero es muy difícil hacerlo. Lo digo por mí mismo, porque yo no vengo aquí a gloriarme de que estoy haciendo las cosas que les estoy diciendo a ustedes. Ya quisiera estar en ese estado de santidad. Pero sí estoy compartiendo con ustedes ese trabajo tan grande que tenemos todos nosotros aquí presentes y todos los que nos ven por internet, que estamos en vivo con ellos. Y toda la gente, todo el pueblo de Dios en general, trabajamos todos los días cuando estamos en este camino con el Señor por superar todos estos defectos, y entre esos, uno de los más graves de todos, que son los pecados de la lengua. Entonces, yo pienso que ustedes se han dado cuenta el escándalo que es cuando uno está en la iglesia, en un apostolado, y de repente las personas que están vinculadas a ese apostolado en la iglesia son personas vulgares, con unos vocabularios soeces y gente sin caridad y brusca, y eso ofende mucho. Es muy difícil porque es un antitestimonio en la iglesia y uno no entiende cómo esa persona va a comulgar y esas vulgaridades le salen de la boca. Son contradicciones. No se puede juzgar a esa persona, pero sí es algo que debemos corregir y debemos exhortar y darle ejemplo para hacer todo lo contrario, porque esas cosas escandalizan. Y por eso viene esta necesidad tan grande de que si estamos en la iglesia, si somos hijos de Dios y reconocemos que Dios nos ha llamado para que seamos lo que Él quiere que seamos. Ustedes saben que cuando Jesús explica qué es lo que el Padre quiere de nosotros, Él dice: el Padre quiere que se salven. Pero ¿cómo alcanzamos la salvación? A través de la santidad. En las cartas de San Pablo hay pasajes donde dice: a los santos de Tesalónica. Y uno se pregunta: santos de Tesalónica, ¿cómo pueden ser santos esos que todavía están por ahí dando vueltas en este mundo? Y obviamente que han habido santos increíbles en vida, prácticamente desde niños también hemos aprendido. Pero lo que sucede es que todos los que caminamos con Dios en medio de nuestra miseria y de nuestra tendencia al pecado, y que caemos a veces en el pecado, estamos en un sendero de santidad.
eso no quiere decir que estamos santificados, sino que estamos caminando en santidad. Ustedes entienden la diferencia entre los dos, ¿no? La santificación no se logra sino hasta que entremos en presencia del Señor, y el Señor en su justicia nos va a completar lo que nos falta, porque Él sabe que nosotros solo no podemos completar nuestra vida a la perfección para santificarnos. Él nos santifica porque Él es el santo de los santos. Pero ¿cómo nos santifica? Cuando lo que estamos buscando en esta vida es la santidad. Y a pesar de que no lo podemos encontrar, Él nos lo completa, lo que nos falta, porque Él sabe que todo lo que queríamos hacer era santificarnos. Entonces esta lengua nos atormenta mucho a nosotros porque constantemente cometemos errores. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el internet, sus correos electrónicos. ¿Cuántas veces no reciben una carta? Y a mí me pasa con frecuencia, y de repente le enciendan a uno el corazón en el lado equivocado, porque le dicen algo que lo saca uno de casillas, como dicen, y contesta uno en medio de la pasión. Y claro, ahí cometió el error más grande, que se enciende un problema y ya uno no lo puede apagar. Pues el internet y esos correos son la lengua, porque ¿de dónde salió todo eso? Esa es la lengua. Lo que pasa es que es una forma moderna de hablar, una forma de esta tecnología, del mundo en que vivimos. Pero ustedes sienten que eso es la lengua, porque usted lo dijo, usted lo escribió, usted lo proyectó. ¿Y cuántos problemas no suscitan de esas cartas, de esos correos? Guerras enteras. Mire este presidente americano ahora, lo que hace con Twitter: encender incendios inmensos con 2 o 3 frases, de una forma totalmente irresponsable, y lo hace todos los días. Y ese es el mundo en que vivimos hoy. Por esa razón hay gente que no le importa, como a él, no le importa lo que dicen, sin importar cuántas personas hiere, a quién se ofende y quién quiere destruir el mundo por causa de esa frase dicha con tanto despectivismo, violencia, odio, de todo. Y eso es un mal humano. Nosotros quisiéramos que nuestros líderes políticos y religiosos y las personas encargadas de administrar, gente con poder, cuidara la lengua, pero eso no es el caso. La gente del mundo es la que menos la cuida, y nosotros no nos escapamos como hijos de Dios, hijos de la iglesia, de ese mal tampoco. Yo les ponía el ejemplo de los apóstoles recién que empezaban a caminar con Jesús, todas las barbaridades que dijeron, ¿no? Las locuras que dijeron. Y el Señor los corregía con mucho cariño, pero radicalmente los corregía. Y esto es lo que nosotros debemos hacer entre nosotros. Debemos educarnos para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que tengan el Espíritu de Dios. Y cada vez que salga una palabra mala de nuestra boca y que tengamos esas murmuraciones en nuestro corazón, que podamos detenernos y entrar en Dios y decir: perdón, Señor, ayúdame a superar este defecto tan horrible, que este defecto, y es que, como decía antes, este veneno se siente en todo nuestro ser. La sangre se envenena, sangre mala. La lengua hace que nuestra sangre sea mala, que circule y nos haga daño a nuestra salud. Usted sabe que una persona que está envenenada con el odio, con la ira, se siente como enferma por el dolor, es que le duele todo, por la rabia que tiene. Y muchas personas se enferman gravemente por la rabia, por no perdonar, porque son, como dice el refrán, por la furia. Y esto tiene origen en esa lengua. Por eso el apóstol dice con tanta claridad que con esa lengua creamos unos incendios que no los puede apagar nadie, de lo grandes que son. Hoy podríamos decir que cada uno de nosotros pudiera escribir un testimonio de todo lo que ha sucedido por causa de nuestra lengua. Y lo pudiéramos escribir bien largo, yo creo, sin importar la edad. Yo me acuerdo que en primaria yo tuve unos problemas tan grandes por lo que decía, que a veces en los descansos, en los recreos, entre clases, casi me matan varias veces por la imprudencia, por las cosas que decía irresponsablemente y que me costaron sangre, sudor y lágrimas.
porque eran palabras irresponsables que salían de mi boca, y habían otros niños que eran mucho más valientes que yo y se defendían. Y yo era muy valiente, pero con la boca. No tenía cualidades físicas para defenderme de aquellos que eran tan hábiles para darme un golpe, ¿sí? Así de que uno tiene una historia, cada uno de nosotros tenemos una historia. Y le cuento que la lengua es gran parte de esa historia. Por eso es importante que le pongamos cuidado a esto, porque trabajamos en muchas áreas de nuestra fe, tantas, pero a veces nos olvidamos de esa. Y esa es tan importante, porque nos puede dañar todo lo que hicimos. Vamos a una vigilia toda una noche, un retiro de 3 días, una peregrinación hasta los últimos confines de la tierra, pero si no domamos esa lengua, en un segundo la lengua destruye todo lo que acabamos de hacer: la peregrinación, la vigilia, el retiro, las oraciones. Con una sola frase, con una sola expresión mala, dañamos todo, y lo sabemos, porque lo sentimos, de que derrotamos la gracia que habíamos recibido. Y claro, el Señor nos da la oportunidad de volver a empezar, y de arrepentirnos, y de confesarnos, pero es que tenemos que crecer. Por eso San Pablo dice: no podemos continuar recibiendo leche de pecho, porque ya no somos infantes, y ya somos grandecitos. Tenemos que empezar a morder ese alimento sólido. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Y el alimento sólido cuál es? La disciplina que nos lleva a dominar todos esos defectos, empezando por la lengua. Y no es que la lengua sea un defecto, o sea que la lengua es un órgano, y al mismo tiempo la lengua es un don maravilloso. Miren la prédica. San Antonio de Padua dejó solo la lengua incorrupta, porque era el predicador más increíble que había en sus tiempos, y la lengua de él está perfectamente incorrupta en esa basílica de San Antonio de Padua. Y eso lo dejó Dios como ejemplo del poder que tenía esa lengua de San Antonio. Lo mismo el santo cura de Ars. Habían tantas lenguas que eran de oro, que han sido de oro en la historia sagrada. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestra lengua sea de oro, para que todo lo que salga de nuestra boca sea constructivo. Por eso el don más grande es la profecía, porque el profeta edifica la iglesia. ¿Con qué? Con sus palabras. Así, las palabras que el profeta trae son palabras que llegan al corazón del pueblo, y el pueblo lo siente en el corazón. ¿Por qué? Porque el don de profecía viene de Dios, y el Espíritu Santo es el que habla a través del profeta, y le llega a usted. Y hay un don maravilloso sobre la profecía, y es que aquí estamos, no sé qué cantidad de gente, somos varios, y a pesar de que es una sola palabra la que se está pronunciando, le está llegando de una manera específica a cada una de las personas aquí presentes, y llegando a un área totalmente diferente a los unos de los otros, pero se está hablando lo mismo. Y eso es Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, y cuando Él habla, le llega a todos los corazones, en todas partes al mismo tiempo, con una misma palabra. Y esto es algo que, si lo pensamos bien, es tan grande, que ahí encontramos a Dios, lo maravilloso que es, porque son cosas que están por encima de nuestro entendimiento. ¿Y quién lo puede explicar? Esa omnipresencia del Señor. Y por eso Él utiliza las palabras del profeta para sanar, para liberar, para consolar, para inspirar, para llenarnos de sabiduría, para recrear en nuestro corazón una concientización necesaria para que nosotros crezcamos en esas disciplinas que Él quiere que nosotros crezcamos, como por ejemplo la de domar la lengua. Muchas veces en lo que a mí me corresponde por este ministerio, que es los consejos, yo conozco personas con las que he tenido un seguimiento, y vienen y me dicen prácticamente como el mismo sermón todo el tiempo, de algo que están tratando de hacer pero que no cambian, y sigue lo mismo. La enseñanza que el Señor me da es que yo no puedo ser impaciente porque me están diciendo lo mismo,
porque es que a mí no me importa, ni me debe importar que me repitan la misma historia. Lo que yo tengo que decir es decir lo mismo. Entonces suena como una contradicción, pero es que si una persona viene y me dice algo de algún vicio en el que está trabajando para superar, y yo le doy un consejo, cuando vuelve y me habla del mismo vicio, ¿qué le voy a responder yo? Lo mismo que le dije la última vez. No le voy a decir otra cosa, porque es que la verdad es una sola. Y la verdad es que, como dice el profeta, el hacha está en la raíz del árbol. Pero el árbol malo, ¿cierto? O el árbol que se vaya a consumir su leña para el uso que sea. Pero cuando se está exhortando a una persona a que supere un pecado, se pone el hacha a la raíz y dice, ¿cómo dejo de fumar? Dejando de fumar. ¿Qué otra forma? O sea, ¿hay otra forma para dejar de fumar? ¿Hay otra forma para dejar de robar? Deje de robar. Hay personas que dicen, no, yo he mejorado mucho, ya robo menos. Yo soy mucho mejor ahora cometo menos adulterios. Si nosotros vamos a tener integridad en lo que hacemos, no podemos vivir la mediocridad, sino que tenemos que vivir la verdad. Y obviamente que no todos vamos al mismo ritmo, pero tampoco vamos a justificar que una persona esté gateando cuando debía estar ya corriendo. Por eso San Pablo dice, dejemos de tomar leche de pecho, ya somos grandes, tenemos que ya morder alimento sólido. Y el alimento sólido es concientizarnos de que es hora de crecer. Y una de las cosas que tenemos que aprender es qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y qué consecuencias tiene lo que vamos a decir. Eso tiene que estar claro en nuestra vida. Tenemos que ser responsables de eso porque es demasiado lo bueno, lo malo que podemos hacer con las palabras. Por eso la lengua tiene que tener esas riendas puestas, como cuando se rienda el caballo, que es lo que dice el apóstol. Porque ustedes han visto cuando uno tiene las riendas puestas sobre un caballo y lo va cabalgando, cada que uno afloja las riendas, ¿qué hace el caballo? Baja esta trompa y empieza a morder todo lo que está al lado, a comer cualquier cosa, así sean piedras, porque como está amarrado, cualquier soltura que se le da, lo primero que hace es tratar de masticar algo, porque los animales de ese tipo siempre están mascando todo el día, eso es lo que hacen. Entonces, para que sirvan y estén atentos a lo que tienen que hacer, hay que levantarles el hocico, como dicen, y llevarlos así con las riendas. Y no se le está haciendo daño al caballo por eso, sino que se lo lleva en disciplina. Pero ese somos nosotros, no estamos muy lejos. Nosotros somos animales también, pero racionales. Y si queremos que este animal racional obedezca, tenemos que permitir que el espíritu sea el jinete y que ese espíritu le ponga riendas a esta carne, a esta naturaleza que tiende al pecado y la haga obedecer. Porque cuando hablamos en estos términos, tenemos que asegurarnos que no estamos condenando la carne como hacen los maniqueos, sino que estamos conscientes de las debilidades de la carne para que el espíritu reine. Por eso el apóstol dice, las obras de la carne tienden hacia el pecado, las del espíritu hacia Dios. Pero con eso no condena la carne, sino que muestra la naturaleza de la carne. Son dos cosas diferentes. Por eso dice él que lo que hay en mí que me lleva a pecar no soy yo, pero vive en mí. Y hay que tener cuidado con eso, porque no es que yo me estoy condenando como la persona que es culpable de lo que vive en mí, sino de que lo que vive en mí me lleva a pecar si yo me dejo arrastrar por eso. Pero vive en mí, ¿por qué? Por el pecado original. Y tengo que estar consciente. Todos nosotros sabemos acá que en la forma más absurda, de repente empezamos a pensar cosas, pero tremendas, que salen de nosotros. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cuántas veces ustedes no han estado en una fila hacia la comunión y se les ocurren los pensamientos más espantosos?
Lo más fácil es decir, es el diablo, que sí, es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo. Y obviamente que cuando miramos bien la teología de esto, terminamos en el diablo. Pero hay una responsabilidad en nosotros, que es, hay en nosotros algo que nos inclina al pecar. No somos nosotros, pero está en nosotros. Si estamos en una fila hacia la comunión y se nos ocurren pensamientos espantosos, pues lo que tenemos que hacer, ignorarlos. Es como cuando uno va por la calle y hay un loco maldiciendo y diciendo palabras horribles y todo. ¿Qué hace usted? ¿Las va a tomar de pecho? O sea, ¿usted va a estar todo ofendido por eso? O usted pasa rapidito por ahí, no mira al loco ni nada, sigue derecho. Pero eso no quiere decir que ya no está oyendo lo que el loco está diciendo. Eso lo está oyendo. Eso es lo mismo que el pensamiento malo cuando uno va a comulgar o cuando está uno caminando por ahí o sentado en su casa o algo y le llega todo esto. Es el loco que está hablando. Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús decía, la mente es la loca de la casa. Sí. Y que es cierto que es eso. Por eso en la disciplina espiritual donde nosotros trabajamos a mejorar todo en general, tenemos que tener en cuenta que hay áreas, expresiones de los pensamientos, de los sentimientos, de las pasiones, a las cuales tenemos que ignorar. Y no podemos entrar en escrúpulos hasta el punto de sentirnos culpables por un pensamiento que tenemos. Porque así no es. El pensamiento no es un pecado, porque si vamos a entender lo que San Pablo nos enseña, de que hay algo en mí que me inclina al pecado, pero no soy yo, sino que el pecado que vive en mí. Entonces, si entiendo eso bien, me doy cuenta que ese pecado que vive en mí también habla, me dice cosas. No hagas eso, ódialo, no perdones, y te trae impureza y te trae toda clase de deshonestidades y mentiras y todo lo que quieras en el pecado. Pero entonces, ¿cuál es la disciplina? La disciplina es que no le ponemos atención al loco. Pasamos derecho. Por muy duro que esté hablando, por mucho que esté haciendo, seguimos derecho. Es un trabajo arduo. No se conquista de la noche a la mañana. Pero es que, ¿cuánto esfuerzo no hacemos nosotros por adquirir conocimiento humano? Fíjese cuánto se demora un médico para graduarse, un abogado, un economista. Cualquier profesión, cualquier vocación que tenemos exige sacrificios increíbles y años de trabajo. Ahora, la vocación más importante de todos, que es nuestra perfección y la santidad, ¿cómo no va a exigir? Si es la profesión, la vocación de las vocaciones, si es nuestro destino eterno. Des en cuenta el esfuerzo que hacemos para conquistar las glorias temporales, que son todos estos esfuerzos académicos o laborales donde tratamos de proveer para el futuro y trabajar muy duro para que tengamos un mejor futuro para los hijos, para nosotros. Y esto exige un trabajo increíble y es para la gloria temporal. Muchas veces hay personas que trabajan toda la vida y cuando ya tienen todo lo que necesitan ya están tan enfermos que no lo disfrutan. Son las contradicciones de este mundo, ¿no? Pero por lo menos no son una carga para los demás. Ya de por sí fue algo que se justificó. Pero des en cuenta que el Evangelio nos enseña a nosotros que lo que tenemos que estar conscientes es que debemos trabajar para la vida eterna. No solamente porque estamos en la vida temporal y no podemos ignorar nuestra peregrinación y nuestra jornada por este mundo, porque sería irresponsable no tener los pies en la tierra. Pero el corazón tiene que estar en el cielo. Tenemos que tener el corazón colocado en la Jerusalén del cielo, como el apóstol explica, de que como Jesús le dijo a los apóstoles cuando regresaron, ¿se acuerdan? Después de que los había enviado, y a los discípulos también, cuando regresaron, que les dijo, no se alegren de todo lo que pasó, los prodigios, lo que sucedió con lo que yo les enseñé. Vi a Satanás caer como una estrella del cielo. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Es una enseñanza muy importante.
nosotros decir, no se alegre de que usted triunfó en su profesión y ahora tiene lo que necesita y le va muy bien en las cosas temporales. Eso está muy bien todo, porque Él también les aprobó lo que habían hecho. Habían exorcizado gente, sanado enfermos, hecho maravillas. Sí, importante. Pero no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Entonces nosotros debemos trabajar, es para que todo lo que hagamos, nuestra profesión temporal, nuestra vocación temporal, contribuya a que nosotros nos edifiquemos para superarnos, edificarnos en Dios y alcanzar la promesa del Señor. Que esa promesa del Señor se consigue, no como dicen los protestantes, de que declara que Jesús es el Señor y ya está salvado, ya estás en el cielo, según ellos, ¿no? Pero San Pablo enseña algo muy diferente. Tenemos que correr la carrera. Si quieres ir al estadio y correr en los Olímpicos, te toca prepararte como un buen atleta, pero para ganar, no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna en Jesucristo. Y esto es exactamente lo que debemos hacer nosotros, estarnos preparando como unos buenos atletas para ganar esta carrera. Y por eso lo que hacemos en la vida temporal debe ser un complemento para la vida eterna. Y esto tiene que ver con la disciplina que vivimos nosotros. Una disciplina importantísima porque entre más se preocupe usted por su conducta, entre más se preocupe usted por sus debilidades y cómo las va a superar, pues más crece, más cambia. Y San Pablo también nos enseña, Dios se glorifica en mis debilidades. ¿Ustedes se acuerdan por qué dijo él eso? Porque él le estaba pidiendo al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne, el cual no explicó qué era, pero era una debilidad. Y el Señor no se lo quitó. Y le dijo, yo me glorifico en tu debilidad. Así de que a través de esa debilidad de San Pablo, él lo santificaba. ¿Cuántas veces nosotros no estamos de rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar un defecto bien horrible? Y odiamos ese defecto y nos ha hecho mucho daño y tratamos de superarlo. Y sinceramente queremos ya no tenerlo. Y el Señor no nos ayuda a que superemos eso. ¿Pero por qué? Pues es el ejemplo de lo que le dijo él a San Pablo. Porque con eso Él se glorifica, quiere decir con eso nos santifica. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque eso sucede. Un matrimonio que sea un matrimonio en Dios, ¿qué sucede? Le toca tener paciencia con el otro, porque de pronto algunos de los defectos que usted detesta más en el otro no parecen cambiar nunca. Y usted ve que su esposo o su esposa han hecho hasta lo imposible por superar ese defecto, se han arrodillado a pedir perdón, han prometido que no lo vuelven a hacer. Y yo no estoy hablando del alcohólico que se emborrache y al otro día promete no volver a tomar. No es eso. Estoy hablando de cosas mucho más, de una lucha mucho más sincera que esa, donde la persona está tratando de cambiar verdadera y sinceramente y uno sabe que está tratando. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor a esa pareja? Que tienen que vivir con esos defectos. Y así como Dios acepta nuestros defectos y se glorifican esas debilidades nuestras, nosotros tenemos que aceptar el defecto de nuestro esposo o esposa y glorificar con Dios a esa persona en sus defectos. Eso no quiere decir que los va a aplaudir ni a felicitar por los defectos. Eso no quiere decir glorificarse. Glorificarse es amar a la persona a pesar de sus defectos. Eso es glorificarse. Y no juzgarla, sino que constantemente se le da la oportunidad, que es la enseñanza de Jesús, cuando el apóstol le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, que quiere decir un número eterno, un número sin fin. Ese es el llamado. Por eso, si yo quisiera decirles algo importante a ustedes hoy, sobre esta reflexión de los pecados de la lengua, les diría, concientícense en lo importante que es sentir, pero con dolor en el corazón, la gravedad que son las cosas malas que salen por esta lengua, que le hacen daño al prójimo, ofenden a Dios y nos hacen daño a nosotros. Tengan una conciencia plena sobre eso y se van a dar cuenta del cambio que van a sufrir.
cambio bueno, un cambio importante. Cuando hablen con los niños, cuando hablen con los jóvenes, cuando hablen con los adultos y los ancianos, cuídense mucho lo que van a decir, cuídense. Y se darán cuenta que esas palabras se van a cristificar, se van a santificar y van a hacer el bien con esas palabras. ¿Cuántas veces simplemente por la religión nosotros les vamos descargando unos martillazos a la gente con la verdad? Pero eso es imprudencia, porque no se trata de descargarle el libro de la ley a la gente en la cabeza para que cambie, porque eso no tiene amor. Eso es lo que los fariseos hacían, vivían acusando a todo el mundo. Por eso acusaban a los seguidores de Jesús: ustedes no se lavan las manos, ustedes. Los acusaban de todo y les sacaban la ley encima. Lo que tenemos que tener es caridad y amor, que el evangelio que nosotros prediquemos, y cuando estamos exhortando al prójimo, a nuestra familia, lo hagamos con una caridad enorme, con un amor increíble, y que las palabras que salen de nuestra boca sean palabras que vienen de una concientización, que uno no irresponsablemente va a decir lo que se le venga en gana, sino que uno lo va a calcular, lo va a pensar, pero para hacer el bien, para eso nada más. Si usted es un matrimonio joven, o si usted se va a casar, o si usted lleva ya muchos años casado, ya tiene nietos, ¿se imagina la responsabilidad tan grande que tiene con esa lengua? Si es que ahí es donde está construyendo o destruyendo todo. Y por eso es vital que nosotros tengamos conciencia de ponerle riendas a esta lengua. Eso es definitivo. Para concluir, yo diría que si nosotros no corregimos esta lengua y no empezamos a cambiarla, a darle coherencia y dirección espiritual a la lengua, todo lo que hacemos es en vano, porque de nada sirve si lo que hacemos con una mano lo destruimos con la otra. Entonces, ¿de qué sirve? Eso no es crecimiento espiritual. ¿A usted no les parece algo horrible cuando uno encuentra un sacerdote con una boca sucia, esos que hablan terrible? No sé si ustedes han conocido alguno, o un religioso, o una persona que es un laico comprometido. Es un escándalo, ¿no es verdad? Es algo que no tiene sentido. Lo mismo pasa con un padre de familia. Padre de familia, sí, un escándalo total, no tiene justificación. Por eso la lengua en todas las vocaciones, en todas las profesiones, es vital, es importante. No hay cosa más hermosa que una persona que mide sus palabras. Y no porque las mide por política, por respeto humano, por hipocresía. No me refiero a ese tipo de medida. Me refiero cuando se mide con amor, con el amor de Dios, que está cuidándose, porque hay personas que son muy silenciosas, no dicen nada, pero es que lo hacen por amor propio y también por respeto humano. No quieren cometer errores, no quieren echarse enemigos encima, prefieren no decir nada. Yo no quiero sacudirle el bote a nadie, yo no quiero marear a nadie con lo que digo, entonces me quedo callado. Ese es un hipócrita. Estoy hablando de la verdad, que es, si yo estoy en silencio, si yo no quiero decir nada, porque sé que no es el momento para hablar, porque sé que es mejor callar, no porque esté otorgando, sino porque no es prudente hacerlo. Todo eso viene del amor de Dios. Y eso es lo que debemos hacer, que el silencio nuestro no sea otorgar lo que estamos escuchando, cuando no debe ser así, porque lo que estamos escuchando está errado. Entonces no vamos a otorgar. Y tampoco vamos a argumentar y a pelear lo que estamos escuchando si está errado. Sino que si tenemos amor en el corazón, el Espíritu Santo nos dirá lo que tenemos que decir, o cómo nos tenemos que callar y cuándo. Por eso es la confianza en el Paráclito, que es la promesa de Jesús de que Él nos dará el Paráclito todos los días de nuestra vida, para que nos diga dónde tenemos que ir, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. No tenemos ni que preocuparnos de eso. Le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos en esta palabra toda esta reflexión. Y de esta forma, que el Espíritu deje en nuestro corazón todo lo que aquí se dijo. Ustedes saben que no es fácil memorizar las cosas espirituales, pero no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para eso, porque esto no debe quedar en la memoria, esto debe quedar en el corazón, y el Espíritu se encargará de sacarlo.
Usted no se preocupe si no se acuerda de todo lo que yo dije, porque les aseguro que en el momento menos esperado les va a brotar esto de su corazón. Exactamente, y abundantemente, y multiplicado, porque así hace Dios, da fruto, mucho fruto. Les voy a leer del Apocalipsis en el capítulo 6, desde el versículo 1, y dice: Cristo abre los 6 primeros sellos, visión de los 4 jinetes. En la visión, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 seres decir con voz de trueno: ven. Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió con él con el ademán victorioso del que va a vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí decir al segundo ser: ven. Entonces salió otro caballo rojo. A su jinete se le concedió arrebatar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le entregó una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser: ven. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero al aceite y al vino no les hagan daño. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser que decía: ven. Y entonces en la visión apareció un caballo macilento. Su jinete se llamaba la muerte, y le seguía el Hades. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada, de hambre, de peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar a las almas de los inmolados, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Clamaron con gran voz: Señor, santo y veraz, ¿para cuándo dejas el hacer justicia y vengar nuestra sangre contra los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno una túnica blanca, y se les dijo que aguardaran todavía un poco, hasta que se completase el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser inmolados como ellos. Palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan el misterio que es eso, el plan de Dios, cómo es de perfecto? Todos esos santos mártires que estaban en el cielo estaban pidiendo justicia, y Él dice: no, es que faltan más mártires. Entonces, ¿cómo entiende uno eso? Que los amigos de Jesús, por ejemplo, los más íntimos amigos de Jesús, todos fueron martirizados. El único que murió de anciano fue San Juan, que murió, pero ustedes saben que él lo habían metido en el aceite caliente y estuvo en la prisión en Patmos mucho tiempo, y pues, le pasaron cosas horribles. De todas maneras, le tocó vivir a los pies de la cruz la pasión del Señor, y o sea, fue martirizado en otras formas. Pero todos los amigos del Señor siempre fueron decapitados, crucificados, quemados vivos, torturados, lanzados a los leones, quién sabe cuántas cosas. Entonces, por eso Santa Teresa le decía a Jesús: de razón tienes tan pocos amigos. Porque esa es la verdad. Pero por eso no podemos asustarnos de las cosas que nos pasan en este mundo, porque hay gente que dice: pero si yo soy una persona que me he acercado tanto a Dios y he cambiado mi vida, ¿y por qué me va tan mal? ¿Qué está pasando? Pues es que los amigos del Señor pasan por cosas muy dolorosas. Pero eso no quiere decir que ser amigo de Cristo es un constante sufrimiento y tribulación. Pero sí es un constante ser probado. Y ustedes saben que el primero que viene a probarnos a nosotros vive en los infiernos. Por eso no se extrañen de que a veces las pruebas son bien duras, porque no vienen de la mano de Dios, pero Dios las permite porque esas pruebas nos hacen más fuertes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para no perder nuestra fe. Como le hizo Jesús a San Pedro al final, ¿se acuerdan que les dijo: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para trillarte, y yo le he pedido al Padre que no deje perder tu fe. Cuando pase todo esto, regresa a dar testimonio a tus hermanos. Le dijo a San Pedro, y mire todo lo que le pasó a San Pedro. Entonces, pero el Señor ya lo había previsto, pidió al Padre por él, y San Pedro pasó la prueba a pesar de haber caído y haber negado al Señor. Amén.